Bienvenidos de nuevo. Es un placer enorme tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de cosas buenas y sonrisas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, sinceramente, me tiene absolutamente fascinada y que creo que a muchos de ustedes también les tocará el corazón de una manera muy especial. Vamos a hablar de algo que para muchas personas es la fuerza motriz de su vida, el pilar fundamental, aquello sin lo cual simplemente no podrían imaginar su existencia. Vamos a desentrañar esa conexión profunda, esa dependencia emocional tan poderosa que a veces surge, esa sensación de que no podría vivir sin él o todo pasó por su causa. Y para ponerle un nombre y un rostro a esta poderosa influencia, vamos a hablar de Demet Özdemir, y como en su vida, al igual que en la de muchos, hay figuras o momentos que marcan un antes y un después, que se convierten en el eje central de su universo. Pero antes de que nos adentremos en este fascinante viaje, si todavía no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban al canal. Es un pequeño gesto que para mí significa muchísimo, me ayuda a seguir creando contenido que espero que les encante y me motiva a compartir con ustedes estas reflexiones. Así que clic en el botón de suscripción y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos a empezar. Cuando pensamos en la frase "no podría vivir sin él", ¿qué nos viene a la mente? Para muchos la primera imagen es la del amor romántico, esa pareja que se convierte en nuestro todo, en nuestro confidente, en nuestro cómplice. Pero la vida es mucho más compleja y rica que eso, ¿verdad? Esa sensación de dependencia, de que una persona o una circunstancia es vital, puede surgir de muchísimas fuentes: el amor incondicional de una madre, la guía de un mentor, la amistad sincera que te salva en los momentos más difíciles, o incluso, a veces, una pasión que te consume y te define. Y Demet Özdemir, esta actriz turca que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su talento y carisma, es un ejemplo perfecto de cómo estas conexiones se entrelazan y moldean una vida. Pensemos en ella. ¿Qué la ha llevado a donde está? Seguramente una mezcla de talento innato, trabajo duro, oportunidades y, por supuesto, personas que han jugado un papel crucial en su camino. Cuando hablamos de "no podría vivir sin él", muchas veces se refiere a ese motor interno, a esa fuerza que nos impulsa a levantarnos cada mañana, a superar obstáculos, a perseguir nuestros sueños. En el caso de Demet, podríamos especular sobre quién o qué ha sido ese él o ella en su vida. Quizás fue un familiar que siempre creyó en ella, un amigo que la apoyó en sus inicios en la industria, o incluso su propia determinación, esa chispa que la hizo perseverar a pesar de las dificultades. La frase "todo pasó por su causa" es aún más poderosa, ¿no creen? Sugiere un punto de inflexión, un evento o una persona que desencadenó una cadena de acontecimientos que definieron su destino. Imaginen un momento específico en la vida de Demet. Quizás fue la audición para un papel que cambió su carrera, el encuentro con un director que vio su potencial, o incluso una experiencia personal que la transformó y le dio una nueva perspectiva sobre la vida y su profesión. Estas causas no siempre son evidentes desde fuera, y a menudo, quienes las viven son los únicos que conocen la magnitud de su impacto. En el mundo del espectáculo y en la vida en general, es fácil idealizar a las figuras públicas. Vemos sus éxitos, su glamour, y pensamos que todo fue un camino de rosas. Pero la realidad es que detrás de cada logro hay una historia de esfuerzo, de sacrificios, y sí, de personas que marcaron la diferencia. Demet Özdemir, con su humildad y su forma de compartir su vida en redes sociales, nos ha dado atisbos de esas relaciones importantes. Habla con cariño de su familia, de amigos cercanos, y de la gratitud que siente hacia quienes la han acompañado. Podría ser que en alguno de esos vínculos reside el él o la causa que ha dado forma a su trayectoria. Pensemos en la influencia que una persona puede tener en nuestra vida. A veces es un mentor que nos enseña, nos guía y nos abre puertas. Otras veces es un amor que nos inspira a ser mejores, a crecer, a enfrentar el mundo con valentía. Y en otros casos puede ser una figura que nos desafía, que nos saca de nuestra zona de confort y, de esa manera, nos impulsa a descubrir nuestras propias fortalezas. La frase "no podría vivir sin él" puede ser una expresión de amor, de gratitud, o incluso de una dependencia saludable que nos fortalece. Y cuando decimos "todo pasó por su causa", estamos reconociendo que nuestras vidas no son líneas rectas, sino una serie de bifurcaciones y caminos que se abren gracias a ciertas influencias. Para Demet, quizás esa causa fue algo tan simple como un consejo que recibió, o una oportunidad que decidió tomar. Y a partir de ahí su vida se desplegó de una manera
que quizás ni siquiera ella misma imaginó al principio. Es fascinante pensar en cómo un solo elemento puede ser el catalizador de tantas cosas. En la vida de cualquier artista, la inspiración es clave. ¿De dónde saca Demet esa energía para interpretar sus personajes, para transmitir emociones tan complejas? ¿Hay alguna figura en su vida que le transmita esa fuerza, que sea su musa, su ejemplo a seguir? La frase "no podría vivir sin él" puede aplicarse a ese tipo de conexión, a esa fuente inagotable de inspiración y fortaleza. Es como tener un ancla en medio de la tormenta, un faro que te guía cuando te sientes perdido. Además, en la industria del entretenimiento, el apoyo emocional es fundamental. Los altibajos son constantes y tener a alguien que te levante cuando caes, que celebre tus triunfos contigo, marca una diferencia abismal. Imaginen a Demet en esos momentos de duda, de agotamiento, de presión. ¿Quién estuvo ahí para decirle "tú puedes"? ¿Quién la impulsó a seguir adelante? Es muy probable que esa persona, ese apoyo incondicional, se convierta en el él del que no podría vivir sin él. Y volviendo a la idea de todo pasó por su causa, pensemos en las decisiones que tomamos en la vida. A veces, una persona nos anima a tomar un camino, a estudiar algo, a mudarnos a otro lugar. Y esas decisiones, impulsadas por otros, terminan definiendo quiénes somos y hacia dónde vamos. Demet, como muchas otras mujeres exitosas, probablemente tuvo momentos en los que alguien vio en ella un potencial que ella misma aún no había descubierto, y esa persona se convirtió en el catalizador de su futuro. La belleza de estas frases radica en su universalidad. Aunque estemos hablando de una figura pública como Demet Özdemir, estas emociones y estas experiencias son profundamente humanas. Todos hemos tenido a alguien en nuestra vida que ha sido nuestro pilar, que nos ha inspirado, que ha sido la razón por la que hemos dado ese salto al vacío. Y todos hemos vivido momentos en los que sentimos que algo o alguien ha sido el desencadenante de todos los cambios importantes en nuestra vida. Es importante recordar que estas relaciones de dependencia, ya sean amorosas, familiares o de amistad, también deben ser saludables. La frase "no podría vivir sin él" no debe ser una expresión de sumisión, sino de una conexión profunda y enriquecedora. Es la idea de que esa persona te complementa, te potencia, te ayuda a ser la mejor versión de ti mismo. Y cuando esa persona también se beneficia de la relación, entonces hablamos de un vínculo verdaderamente especial. Y cuando decimos "todo pasó por su causa", estamos aceptando que nuestras vidas están marcadas por eventos y personas. No significa que no tengamos agencia o libre albedrío, sino que reconocemos el poder que otros tienen para influir en nuestras trayectorias. Es un acto de humildad y de reconocimiento de la interconexión humana. En el caso de Demet, su éxito en Turquía y su proyección internacional son testimonio de su talento, pero también, seguramente, de una red de apoyo y de momentos cruciales que la han llevado hasta ahí. ¿Quién sabe? Quizás un agente que vio en ella una estrella, un productor que apostó por ella, o incluso un amor que la inspiró a dar lo mejor de sí misma en cada proyecto. Reflexionar sobre estas frases nos invita a mirar hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro para reconocer quiénes han sido nuestras anclas, nuestros motores, nuestras inspiraciones. Y hacia afuera para valorar esas conexiones y para entender cómo esas personas o eventos han moldeado nuestro presente. La frase "no podría vivir sin él" puede sonar a veces dramática, pero en realidad, encapsula una verdad muy profunda sobre la naturaleza humana. Somos seres sociales, y nuestras vidas están intrínsecamente ligadas a las de los demás. Las relaciones que cultivamos, el amor que recibimos y damos, las personas que nos rodean, todo eso nos construye y nos define. Y todo pasó por su causa, es una forma de honrar esos momentos decisivos, esos puntos de inflexión que nos llevaron a donde estamos. Es reconocer que hay fuerzas externas, personas o circunstancias, que han jugado un papel fundamental en nuestro desarrollo. Para Demet Özdemir, como para cualquier artista que alcanza la fama, la presión es inmensa. Hay expectativas, críticas y una constante necesidad de reinventarse. En esos momentos, tener a alguien en quien apoyarse, alguien que te recuerde quién eres y por qué empezaste, es invaluable. Ese alguien podría ser ese él sin el cual simplemente no podría vivir. Y en cuanto a todo pasó por su causa, podríamos pensar en algún proyecto específico que lanzó su carrera, o en alguna persona que le dio la oportunidad de demostrar su talento. Ese momento, esa persona, se convierten en el inicio de una nueva etapa, en el desencadenante de todo lo que vino después. Espero que esta reflexión les haya hecho pensar.
Que les haya animado a recordar a esas personas importantes en sus vidas, a valorar esas conexiones y a reconocer esos momentos que han marcado un antes y un después. La vida está llena de estas influencias, y es un privilegio poder compartirlas y reconocer su impacto. Así que para resumir, hemos explorado la profunda resonancia de frases como «no podría vivir sin él» y «todo pasó por su causa», aplicándolas a la vida y trayectoria de Demet Özdemir. Hemos visto cómo estas expresiones hablan de las conexiones humanas, de las influencias vitales, y de los momentos que definen nuestro camino. Hemos reflexionado sobre el amor, la amistad, el apoyo y la inspiración como fuerzas motrices que nos moldean, y como figuras como Demet, en su camino hacia el éxito, seguramente han tenido pilares fundamentales y puntos de inflexión que han marcado su destino. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Ha sido un placer enorme compartir estas ideas con ustedes. Espero de verdad que les haya gustado y que les haya servido de inspiración. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Hay alguien en sus vidas por el que sientan que no podrían vivir sin él? ¿O algún momento o persona que sientan que ha sido la causa de grandes cambios en su vida? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y conversar con todos ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que lleguemos a más personas, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos muy pronto en el próximo. Adiós.